La semana pasada vimos las cualidades que deben de estar en nuestro corazón al pensar o lo que pase por nuestra mente de Filipenses 4:8. En la página 49, que cuando dice en qué debemos de pensar, vimos cualidades de cosas verdaderas, pero no cosas verdaderas que van a defamar. Eso es verdad, ella hizo eso, pero pues eso no es la idea porque es verdadera, pero si no es de todo lo demás, tiene que concordar. ¿Y qué otra cosa? Cosas nobles, justas, puras, amables, ¿no? Cosas de buen nombre. Uh, Ese es un versículo que puede cambiar todo nuestro ser. Es un versículo que tenemos que tener escrito en alguna pared, en el refri, para recordarnos que debe de ocupar nuestra mente. Y para terminar este capítulo, antes de empezar el 3, hay 2 páginas. Estamos en la página 51 y hay que practicar lo que se ha predicado. Y la pregunta que tenemos que contestar es la 9 en la página 183, que dice, ¿cuál es el objetivo de pensar piadosamente? ¿Por qué voy a pasar mi mente por todas esas pruebas? Pues ahora lo vamos a leer, empezando con Tere, que fue la primera en conectarse. Claro que sí, con gusto. Practique lo que se ha predicado. Toda esta manera de pensar piadosa conduce a un fin práctico. Pablo lo puso de esta manera. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y lee el otro. Las palabras de Pablo se refieren a acciones que son repetitivas o continuas. Cuando decimos que alguien está practicando cómo tocar el violín u otro instrumento, queremos decir que esa persona está trabajando para mejorar una habilidad. Cuando decimos que un doctor o abogado tiene una práctica, nos estamos refiriendo a su rutina profesional. Asimismo, la palabra aquí se refiere al patrón de vida o la conducta de uno. Y aquí en esos 2 párrafos, subrayé pensar piadosa, ¿no? A un fin práctico. Hay un resultado de pensar piadosamente. Y el mismo versículo da la pauta de lo que vamos a estar viendo al final. Si tú piensas piadosamente, pasando por las pruebas de esas características que acabo de leer, que están en Filipenses 4:8, el Dios de paz estará con nosotros. Él está con nosotros siempre, pero yo soy la que me cambio de lugar y no presencio, no puedo ver su presencia. Y ahí en el siguiente subrayé acciones que son repetitivas o continuas. De pensar piadosamente es algo que tiene que ser siempre. Tengo que estar trabajando en eso. No es porque el domingo pienso piadosamente, porque estoy con todas las piadosas, pero cuando se me cae la leche y tengo que trapear, que no pensaba hacer eso, o cuando alguien viene y patea el plato de las croquetas chiquitas de mis gatos y se van por todos lados, eso es cuando todavía tengo que pensar piadosamente, aunque tengo que levantar cada uno, ¿no? Son cuando las cosas improvisas, cuando no te llega tu tarjeta y necesitas tu dinero. Pensar piadosamente es o sea, estoy segura que ya una vez oraste, Maggie, y ya. No, yo creo que continuamente tienes que, y con los hermanos, la gente que Dios usa como lijas para moldearnos a su imagen, una y otra vez tenemos que estar orando por esas cosas. Es como una rutina profesional. ¿Quieres aprender a tocar algo? La música es celosa. No practicas, lo pierdes. ¿Quieres ser como Cristo? Pues tienes que ejercitar esas cualidades. Si no, no lo vas a poder hacer. Y dice al final, la palabra aquí se refiere al patrón de vida o la conducta de uno, ¿no? De pensar piadosamente. Todo esto está como la introducción a la pregunta 9. Vamos a leer el siguiente párrafo con Ale.
La palabra de Dios cultiva las actitudes piadosas, pensamientos y acciones que evitarán que las pruebas y tentaciones nos abrumen. Para entender la relación entre estos tres, considere esta analogía. Si un policía ve a alguien que está por violar la ley, él o ella refrenará a esa persona. Del mismo modo, las actitudes y los pensamientos piadosos producidos por la palabra actúan como policías para refrenar a la carne antes que cometa un crimen en contra del estándar de la palabra de Dios. Pero si los policías no están de turno, no pueden refrenar la carne y ésta se encuentra libre para violar la ley de Dios. Y por eso es importante guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque si no lo tengo fresco en mi mente, se me olvida que dice que no debes de usar malas palabras. Se me olvida que dice no debo de decir una mentirita. Y ya, pues ya lo estoy haciendo. Subrayé la primera frase ahí en el párrafo. La palabra de Dios cultiva las actitudes piadosas, pensamientos y acciones que evitarán que las pruebas y tentaciones nos abrumen, ¿no? Y eso es parte de qué es lo que produce un pensamiento piadoso. ¿Cuál es el objetivo? Es para que mi mente, mis palabras, mis acciones sean cosas que agradan a Dios, ¿no? Así te peleas con tu hija, ¿no? No limpias su cuarto y luego ya estás gritándole, ¿no? Ella no hizo lo correcto, pero tú en la forma de hablar no estás enseñándole bien. Entonces tú eres tan culpable como ella. Por eso tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, orar antes de acercarnos para corregir y decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿No? No has cumplido con tus obligaciones. ¿Qué crees que debo de hacer? Sí, Lupita, tú que tienes experiencia con Pedro, que es un ángel que todos amamos y nunca hace nada malo, pero tú cuéntanos. Pues creo que a veces cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, aquí dice actuar piadosamente. Yo creo que eso tampoco es precisamente como que pasar por alto todas las cosas que, por ejemplo, en este caso nuestros hijos o personas hagan. Creo que también incluye disciplina, ¿no? Porque dice la palabra, el que ama a su hijo lo disciplina. Entonces, como autoridades de la casa, creo que tenemos también que tener la fortaleza de poder aplicar alguna disciplina y ser fuertes para evitar que nos gane el amor o que nos gane la tristeza o que nos gane el apapachar demasiado a nuestros hijos. Creo que también eso es parte de lo que la palabra dice y que nosotras como mamás debemos de aplicar, aunque a veces puede ser difícil para nuestros hijos, pero creo que es algo para nuestros hijos y para otras personas, porque creo que es algo que los va a ayudar a crecer. Entonces creo que es también ese punto importante dentro de la parte piadosa. Sí, no quites de las obligaciones de tus hijos, pero es la forma en que los corriges que te hace ser piadosa, ¿no? Y si pudiéramos dejar que las hijas aquí platicaran, nos dirían, ¿no? Si realmente sus papás muestran esa actitud piadosa al corregirlas, ¿no? Y si no, pedir perdón y intentar de hacerlo de nuevo. Sí, Judy. Bueno, en mi caso, también como la hermana, aprendí bastante en cuanto a la disciplina, porque antes yo de conocer a Dios era con un carácter muy fuerte, era una persona muy enojona con ellos, pero la palabra de Dios me enseñó a que debo de educarlos y corregirlos de diferente manera. Entonces, pero también hay en ocasiones que ahora actualmente, en ocasiones, como dice la hermana, no hay que soltar la disciplina, porque a veces al momento de disciplinarlos, uno no quiere, a lo mejor porque no quieres, a lo mejor, darles a lo mejor una nalgada o con la vara, como dice la palabra de Dios que nos enseña. A veces uno no quiere pegarles
o a veces uno no quiere castigarlos y a veces uno los tolera, pero la palabra de Dios nos enseña que hay veces cuando es necesario hay que disciplinarlos, porque el que ama a su hijo lo disciplina. Y la disciplina es parte de la sabiduría. Piadosa. Ajá. Ajá. Entonces, pues hay que sobrellevar las cosas, que Dios nos dé sabiduría para llevar un equilibrio, porque hay veces también que cuando uno tolera mucho, ya hay veces que ya hasta te enojas porque toleraste mucho. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para sobrellevar las cosas. Eso es lo, creo Y eso yo. es solamente un aspecto de la vida piadosa, las actitudes, las acciones en cuanto a los hijos, pero ¿qué en cuanto al esposo? ¿Qué actitudes tenemos cuando él no es lo que él debe de ser? O cuando alguien nos corta en el camino, estoy manejando y adrede me quitó mi lugar del estacionamiento. ¿Cuál es mi actitud piadosa? ¿No? Todos tenemos que trabajar en esas áreas. Y vamos a seguir leyendo Sí. cómo puedo hacerlo. ¿Ok? Ahora, Caro Vargas, ¿puedes leer? Las actitudes y pensamientos correctos deben preceder las prácticas correctas. Solo las armas espirituales serán de ayuda en nuestra guerra contra la carne. 2 Corintios 10:4. Al evitar el afán mediante la oración y haciendo otros ajustes de actitud, podremos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 5 de 2 Corintios. Y 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿No? Estamos en el equipo ganador, chicas. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y podemos superar las cosas que son difíciles para nosotros. A veces necesitamos que alguien venga a levantar el brazo, ¿no? Necesito esa ayuda, pero no estamos solas. Por eso estamos en nuestra clase, para ir conociéndonos más. Tenemos los teléfonos de todas. Podemos escribirnos, decirle aparte, por favor, ora por mí, acabo de perder control con mi hijo, acabo de gritar al poli de mi conjunto que no hace nada, o no, la actitud es todo, y eso es lo que está diciendo. Y la pregunta número 10 en nuestra página 183 dice, ¿cómo funcionan juntos las actitudes, pensamientos y acciones piadosas? Y aquí lo acabas de leer, Caro, ¿no? Las actitudes, yo subrayé la primera, las actitudes y pensamientos correctos deben preceder las prácticas correctas. Si piensas bíblicamente, vas a hablar bíblicamente para actuar bíblicamente. Pero si piensas mal, vas a actuar mal, vas a decir cosas que no están bien. Por eso empieza en el coco. Por eso tenemos que memorizar versículos, ¿no? Yo me acuerdo hace años cuando me fui a Los Ángeles y presté mi coche a una chica que daba clases de música que era de California y ella atropelló a un señor y lo mató y la metieron en la cárcel y se llevaron mi coche al corralón. Y cuando regresé de mi viaje, regresé con mi hermana y mis 3 sobrinos y ella nunca fue por nosotros al aeropuerto. Nunca llegó a la iglesia con mi coche el día siguiente y pues ya, y dices, ¿qué pasó? Y cuando por fin fuimos con el abogado, él nos aconsejó que mintiéramos, que consiguiéramos testigos falsos. Y saben ustedes, vino a mi mente un versículo que había aprendido en Proverbios 6, cuando Dios dice que hay varias cosas que él odia. Y él dice que la lengua mentirosa, dice en versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y aquí dice, ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿no? Y así, el testigo falso. Y yo dije, no, Dios dice que Él honra a los que le honran y Él dice que no podemos tener testigos falsos. Y todo lo que Dios hizo, porque yo tenía algo de la palabra en mi corazón.
porque luego te pones enfrente de un abogado que te está dirigiendo para tomar una decisión y él conoce la ley y dices, pues debo de obedecerle, él sabe más que uno, pero la palabra de Dios es más alto que los mismos abogados que luego te dirigen chueco. No son derechos lo que quieren practicar, practican chueco, no derecho, ¿no? Y por eso la palabra de Dios nos guía a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Así es que subrayen ahí: las actitudes y pensamientos correctos deben preceder las prácticas correctas. Y sigue leyendo, por favor, Caro. La conducta pura, a su vez, produce paz espiritual y estabilidad. El profeta Isaías dijo: el efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Isaac 32:17. Isaías. Isaac, ¿por qué dije Isaac? Perdón. No sé, es que es un libro apócrifo de Caro. Sí. Es que no te has visitado en mucho tiempo. El COVID ya te alcanzó. Ya. Asimismo, el apóstol Santiago escribió: la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:17, 18. Entonces, en la otra página, antes de este párrafo, también les quería decir que subrayaran la última frase. Al evitar el afán mediante la oración y haciendo otros ajustes de actitud, hay que cambiar el chip, podremos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso nos dice, chicas, que hay que hacer un esfuerzo en no tener el afán. No es que tomo esa pastilla si no tengo afán, es porque estoy luchando con mi mente, no permitiendo que vaya a pensar cosas que no agradan a Dios. Y la pregunta, entonces, 10, ¿cómo funcionan juntos esas actitudes? Pueden poner al lado de ese párrafo, el penúltimo, en la página 51. Pueden poner un 10 ahí y al final en la página 183, al lado de la 10, pueden poner 51 para que recuerden que ahí es. Y también ya lo leyó la 11. En un momento, Lupita, nada más déjame terminar lo que ya leímos y te doy chance. En la 11 dice, rellene los espacios en blanco. Y ya lo leíste, Caro. ¿Cómo lo completarías de lo que ya leíste? La conducta pura produce Paz, paz espiritual y estabilidad. subrayen eso en el párrafo al final. La conducta pura produce paz espiritual y estabilidad. Si yo actúo bien, tengo paz. Es cuando no actúo bien que tambalea todo. Lupita, ¿qué querías compartir? Perdón. No, al contrario, perdón, pero no quería dejar de compartirles. No, por eso está nuestra mano amarillo ahí. Quiero confesarles que esta semana, estos días pasados, ha habido una lucha muy fuerte dentro de mí. Yo me he visto que soy una persona muy temerosa, creo que temo muchas cosas. Hace unos días que Pedro se va en camión, resulta que el camión llegó diferente, no tenía el mismo chofer, no tenía el mismo registro, no, y por un momento quiso llegar el temor a mi mente, ¿no? Pero pues si nos está diciendo que es pecado y que debemos de tener, como dice, actitudes y pensamientos correctos para tener esas prácticas correctas, pues creo que fue un regresar a mi mente a lo que dice el Señor, regresar a mi mente a confiar en lo que dice el Señor. Finalmente no pasa nada, pero pues en mí ha sido una guerra, una pelea entre llevar mis pensamientos cautivos a sujetarse a la palabra y a sujetarse. Y efectivamente, pues llega la paz que dice aquí, la tranquilidad, ¿no? Pero mi mente loca quiere irse por otro lugar a tener esos pensamientos de temor y de angustia.
y finalmente pues Dios los vuelve a anclar, ¿no? A tener esa paz y confianza en Él, pero en mi mente es una lucha constante, ¿no? De no estar preocupándome todo el tiempo. Y no nada más en tu mente, todos luchamos con las cosas, ¿no? Y por eso leímos desde el principio que es una práctica, como si puedes practicar a tocar el violín, ¿no? Quieres tocar como Alisa en la iglesia, tienes que ensayar, ¿no? Y así es en nuestra mente de pensar piadosamente. ¿Quieres tener estabilidad? ¿Quieres tener paz? ¿O quieres tener paz? ¿No? Todo depende con esa mente, ¿no? Así es que subrayé esa primera frase al final de la página 51 y puse un 11 al lado para recordar que esa es la respuesta. Y en la página 183, al lado de la pregunta 11, puse un número 51 de lo que leímos. Y vamos a contestar la última pregunta con Lolina, que dice, ¿cuál es la mejor protección contra la preocupación? ¿Quieren saber, chicas? Ahí viene. Confiar en Dios, confiar en Jesús y darle nuestras cargas a Él para que vayamos con... Vamos a leer lo que dice el libro. Digo, te escuchamos. O tú escribe tu libro. Entonces, ¿continúo leyendo? Ajá, en página 52. Pablo dijo, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo mostró el fruto espiritual de paz, gozo, humildad, fe y gratitud. Él evidentemente meditó en lo que era verdadero, honorable, justo, puro, amable y de buen nombre. Por lo tanto, no tenía vergüenza de decirle a la gente que lo conocía bien, que practicase lo que ellos habían visto en su vida. Muy importante es eso de practicar lo que vemos en la gente que consideramos ser piadosas. Todos fallamos, pero siempre hay algo bueno que podemos aprender y en eso debemos de meditar. Gaby de la Rosa, ya tu libro enfrente, muy bien. Vamos a continuar el siguiente párrafo. Y vamos a buscar la respuesta a esa pregunta y te escuchamos después, Lolina, ¿ok? Nada más vamos a leerlo y ya contestamos. Hay que quitar tu micrófono, Gaby. Ya. Hoy tenemos al Nuevo Testamento como el patrón dividido para nuestra conducta. Divino, no dividido. Divino para nuestra conducta, pero de ninguna manera eso significa que a los que actualmente predican, enseñan y representan al Nuevo Testamento se le permita que vivan como quieran. Aunque ningún pastor hoy es apóstol, su vida debe ser digna de ser imitada o estarán descalificados para el ministerio. Además, como creyentes, todos debemos demostrar que somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1:22. Nunca se exponga al ministerio de alguien cuyo estilo de vida no respeta. Sí, por eso, si tú vas, una vez hablé con una persona que iba a una iglesia cuando el pastor había mentido a la congregación. Él había tenido 3, 4 mujeres, esposas, pegaba a una de sus esposas, embarazó a una persona y se casó con ella, diciendo que era, su embarazo era de 6 meses. Mintió y la persona que iba a su iglesia dijo, yo sé todo eso de él, pero yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. ¿Qué va a aprender si su vida? ¿Ustedes van a tomar clases de mí si vivo aquí secretamente con mi novio? No, van a exponerme, van a acusarme con los líderes, porque no está bien, ¿no? Tengo que vivir lo que les predico. Por eso esa es la
el título de esto, ¿no? Tenemos que predicar lo que vivimos, esa sección. Y la última nos va a dar la respuesta. Pati Nava, la respuesta a esa última pregunta, ¿cuál es la mejor protección contra la preocupación? Y después te escuchamos, Lolina, otra vez lo repites. Pati, necesitas quitar tu micrófono. Voy. Ya. A ver, ¿voy a leer o voy a contestar? Vas a leer para contestar el último párrafo. Por último, el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. Dijo Pablo, quien terminó con esta nota porque estaba tratando el problema de la estabilidad espiritual en medio de las pruebas. Nos hace dar un círculo completo hasta llegar al punto original de evitar el afán mediante la oración. Cuando seguimos esta práctica, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. No hay mejor protección contra la preocupación que eso. Entonces, en ese párrafo, con broche de oro, nos indica que para tener estabilidad espiritual en medio de las pruebas, ¿no? Ese es el propósito de lo que va a decir, que ¿cómo voy a hacerlo? Mediante la oración. Mediante la oración. Tenemos línea directa, chicas, al cielo. No tengo que ir a un cierto lugar, no tengo que estar en una cierta posición. No, yo oro en los lugares más curiosas que la gente diría, oye, Elena, ¿cómo? Pero necesito, así es que platico con el Señor. No es un rezo. Un rezo es repetir lo mismo, es platicar de tu alma. Por eso estoy tratando de enseñarles, y muchas veces les llamo después, cuando hablamos uno con la otra, ¿cuántas veces decimos nuestro nombre? No, Lupita, ¿cómo estás? Pero no digo, y Lupita esto, y Lupita aquello, y Lupita, no. Entonces, cuando hablamos con el Señor, no vamos a decir, y Señor, y tú sabes, Señor, y tú sabes, no. Son maneras que hemos aprendido a orar por otra gente. Pero es como si hablaras con tu mejor amigo, porque él debe de ser nuestro mejor amigo. Y no repetimos los nombres de los amigos vez tras vez en una plática, ¿no? Una que otra, a lo mejor te digo Sandy, oye, oíste Sandy, pero no voy a decir Sandy. Entonces, estamos corrigiéndonos en algunas áreas para orar mejor con la Biblia, ¿no? Es lo mismo, en Cristo somos hermanas, pero yo prefiero llamarte por tu nombre. Yo quiero saber cómo te llamas, porque puedo decirte hermana, pero muchas veces ni me acuerdo cómo te llamas y te digo hermana, ¿no? Mejor voy a ver cómo, dime otra vez cómo te llamas. Yo prefiero, con toda la pena, otra vez preguntar que no recordar cómo te llamas. Es importante tu nombre, ¿no? Así es que en la página 183 de las preguntas, al lado de la pregunta 12, pongan un número 52. ¿Y cuál es la mejor protección contra la preocupación, Lolina? ¿Quieres decirlo otra vez? La oración. Ajá, pero también lo expresaste de otra manera. Sí, era confiar en Dios. Por ejemplo, cuando me venía algo, hablar con Él confiando, Señor, está en tus manos. Señor, tú lo resuelves. Tú me transformas. No sé, era lo que iba a decir. Platicar con Él de 1000 maneras. Ajá, esa es la oración. No un rezo, pero platicar con Él todo lo que hay en nuestra alma. Hay unas cosas al final, antes de entrar en el otro capítulo, que me gustaría que vieran en la página 183. Quisiera leer lo que viene ahí, y hay un diagrama de versículos para ver dónde corresponde. A lo mejor ni lo leyeron, pero quisiera hacer eso de las preguntas de aplicación personal, porque evitar el afán mediante la oración es tan importante en nuestras vidas.
Y podemos orar mientras estemos cocinando, planchando, trabajando. No tenemos que orar en voz alta. Yo puedo orar en mi alma al Señor, puedo orar en voz alta también. Así es que quisiera tomar un tiempo para leer lo que viene ahí. Lupita, a ver, contigo dejamos, ¿no? ¿Ya te toca leer? Ok. Dice, preguntas de aplicación personal. Ahí, ¿verdad? Ajá, sí. No afanarse por nada significa confiar en Dios completamente en cada circunstancia en la que nos encontremos. Él nos puede ayudar a manejar nuestros problemas aun cuando no los entendemos. Cuando enfrenta un nuevo problema, ¿tiene más tendencia a orar por ello o preocuparse al respecto? Aquí tenemos algunos de los problemas más comunes que encuentran los cristianos. Asocie cada uno con el versículo apropiado y memorice aquellos que se refieren a sus necesidades. Y aquí nos da unos versículos que son joyas. Yo no sé qué te agobia, qué te preocupa. Tú sabes, Dios sabe, pero esos versículos pueden ayudarnos y ayudarte personalmente. Tómalo como un regalo de Dios. Escríbelo en un papel, guárdalo en tu corazón, memorízalo. Y subrayé la primera frase, no afanarse por nada significa confiar en Dios completamente en cada circunstancia en la que nos encontremos. No tengo que entender las cosas, pero puedo confiar. Por eso quería que lo repitieras, porque dijiste esa palabra confiar, Lolina, y en la oración, eso es lo que es la oración. Platico con Dios porque confío completamente en Él. Sé que yo nada puedo hacer. No puedo ni poner un arete en mi oreja si no me ayuda Dios. Soy muy torpe. El otro día no podía y dije, ay Dios, pues no te pedí ayuda y ya, pues ya entró. En todo lo necesitamos. Así es que vamos a leer Romanos 8, 29 al 39 con Andy. Y tú dinos a qué cosa está implicado ahí de la lista de del lado izquierdo, ¿ok? Bueno, Romanos 8 del 29 al 39 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Tal vez como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A cuál de esas cinco cosas que están al lado izquierdo crees que se refiere? Dificultad económica, injusticia, dudar de su salvación, sentirse como Dios no le ha perdonado o soledad. Dudar de su salvación. Ajá. Ok, dudar de la salvación porque está diciendo nadie te puede separar de Dios. Ajá. Vamos a leer Mateo 28:20. Mamá. Mateo.
Y hay un aspecto de ese versículo muy importante en la oración que ahorita les voy a comentar. Mateo 28, 20. Elenita, no lo encuentro ahora. Mateo 28, 20. Ah, ya lo encontré. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está Cristo? Hasta el fin del mundo. ¿Dónde está? No, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está? En nuestro corazón. Con nosotros. Dice, ¿Con nosotros nosotros? con vosotros. Ujú. Entonces, chicas, cuando oramos, tengo que pedir que Él esté conmigo. Si Él No, ya dice está. que siempre está conmigo, Sí. ¿se dan cuenta? Ver lo que dice la Biblia me instruye cómo orar. No tengo que pedir, Dios, te pido que tú me acompañes. Él está todos los días hasta el fin del mundo conmigo. A lo mejor yo podría orar, Dios, ayúdame a estar más cerca, yo, a ti. Yo sé que tú estás conmigo, pero ayúdame a pegarme más a ti, ¿no? ¿Y eso a cuál de esas 5 cosas se refiere, Diana? Ay. En soledad. Soledad. No tenemos por qué sentirnos solas porque Él siempre está con nosotros. Maggie, ¿podrías leer o decir de memoria 1 de Juan 1:9, por favor? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tienes que ir a la iglesia a confesar tus pecados? No. Tienes que hablar con una cierta persona para confesar tus pecados. No, No. derechito. ¿Y eso a cuál se refiere? Sentirse como que Dios no le ha perdonado. Ajá, sí. Él dice, confiesa y Él te perdona. Te limpia de toda maldad. Si tú vives cargada con algo que hiciste en tu vida, necesitas nada más confesárselo a Él. Él te perdona. Eso es increíble. ¿Puedo decir algo? No puedes. Cuando era mi cambio de, bueno, lo digo en confianza, Iglesia Católica al cristianismo, yo tenía mucho miedo porque dije, ¿y ahora con quién me voy a confesar? Y el Señor me dirigió a leer Hebreos. Fue algo maravilloso. Y ahí vi que mi único sacerdote, mi único padre es nuestro Señor. Entonces fue algo maravillosa su respuesta. Aprender de leer Hebreos. Muchas cosas, ¿no? Cuando leemos la Biblia, ¿no? Quizá de un corazón sincero, tú confesabas a un sacerdote, porque eso es lo que te habían enseñado. Bueno, pero no me daba nada de paz, no había algo que sanara mi alma y ahora que lo expreso al Señor, yo sé que Él sí me disciplina y todo, pero hay paz cuando ya corrige uno cada cosa que hace, ¿no? Estás haciendo bíblicamente. Ajá. Y es lo mismo en el judaísmo. Yo iba a la sinagoga el día de Yom Kippur, el día más sagrado del año, o ayunaba, ¿no? Y golpeaba mi pecho con todos, diciendo los pecados de todos, por si acaso alguien lo hubiera hecho para que Dios nos perdonara. Y nunca sentí paz. No. Pero sí la verdad, y la verdad me hizo libre, ya sé, ¿no? Lo mismo pasa en cualquier religión. Por eso nadie nace con Cristo. Nacemos de nuevo con Cristo. Él quiere transformar nuestras vidas, ¿no? Y todos tenemos prácticas que no están en la Biblia cuando llegamos a Cristo. Por eso leemos y preguntamos y la gente debe de contestar nuestras dudas no con su opinión, sino con la palabra de Dios, porque eso es lo que nos da confianza. ¿Qué más querías decir, Maggie? Perdón. ¿No? ¿Ya? Ok. Vamos a leer Salmo 37, 1 al 11 con Gaby.
¿Cuál gavillo? Es la única que está aquí. Ah, Ahora sí eres la única. ok, Salmo 37, 1 al 11. Lindo. Dice la palabra: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí, ¿a poco no existirá el malo? Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿A cuál de esas cosas se está refiriendo? ¿Sería a la dificultad económica? Aquí vemos algo de económica. ¿O a la injusticia? Pues se une de los dos, pero dime por qué. Pues porque dice aquí... ¿Qué dice el primer versículo? Dice la palabra: confía en Jehová y haz el bien. No te impacientes A causa de los malignos. Esa es la injusticia. Ok. Y la última, claro, que va a ser cosas económicas. Dice en Filipenses 4:19, ¿alguien lo sabe de memoria? Mi Dios, pues. ¿Quién lo sabe de memoria? Dirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ajá, eso es lo que, y eso sí está hablando de la económica, ¿no? Él me da todo lo que Él quiere que tenga. Por eso no tengo que pedir prestado. Solo en una emergencia de algo súper, y pagarlo lo más rápido posible. Pero Él me da lo que Él quiere. Y si no me lo da, pues a lo mejor no es el momento para tenerlo. Por eso puedo confiar en Él. Él provee por lo económico. Ahora, en la otra página, porque seguramente no leyeron aquí atrás. Quizá ni terminaron de leer el capítulo, pero es que lo vi muy importante para este capítulo. Así es que, Judith, ¿podrías leer la pregunta 2, la número 2 en la página 184? ¿La pregunta nada más? No, todo lo que, el párrafo, por favor. Ok. ¿Ha experimentado usted el gozo de la oración contestada? Una de las mejores maneras de garantizar que sí es llevar un registro de sus peticiones de oración. A medida que pasa el tiempo y usted ve oraciones contestadas, también verá claramente a Dios trabajando en su vida. Para hacer su propio registro de oración, escriba sus peticiones de oración diarias y la fecha en que las solicita. Luego, cuando una petición específica es contestada, ponga una señal de visto bueno al costado. Esto no solo lo hará más consciente de las contestaciones de Dios a sus oraciones, sino que también le servirá como recordatorio constante de lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Eso puede ser una gran fuente de consuelo cuando el futuro se vea incierto. No sé si alguien hace eso de anotar sus oraciones, pero ahora tenemos la bendición de Ale, que está anotando nuestras oraciones y lo tenemos grabado. Y así como cuando contesta, podemos también dar reporte que Dios ya contestó eso. Como al principio de la clase di gracias porque Dios sanó la pata, la cadera de Canela, la perrita que una de la manada en el campo, sin cirugía, no se dejaba agarrar y con oración y medicina, ya hoy caminó bien. Y quería dar gracias porque oré por eso, ¿no? ¿Has experimentado, subraya ahí, el gozo de la oración contestada? Anota como Ale está haciendo.
y podemos dar reporte al principio de la clase, viendo las anotaciones. Eso sería bueno también. Y el enfoque en la oración. Leo, ¿podrías leer? Enfoque en la oración. El puritano John Owen hizo esta analogía para mostrar la importancia de enfocarse continuamente en las cosas espirituales. Para muchos, pensar en cosas espirituales es como invitados que llegan a una posada y no como niños que viven en la casa. Entran de vez en cuando y luego hay un gran alboroto a causa de ellos. Para brindar entretenimiento que se ajuste a ellos. En un instante son desechados y se van, y no se les busca ni se les pregunta. Se atienden cosas de otra naturaleza. Nuevas ocasiones traen nuevos invitados por una temporada. Sin embargo, a los niños que viven en casa se les extraña. Si no están presentes, se les ha hecho su provisión diaria constantemente. Así es que estos pensamientos esporádicos acerca de las cosas espirituales, de una forma u otra, entran en la mente y se les entretienen por una temporada. Repentinamente se marchan y los hombres ya no oyen más de ellos. Pero aquellos que son naturales y genuinos, que surgen de un vivo manantial de gracia en el corazón, que les ponen la mente a su disposición, son como los niños de la casa. Se les espera estar en sus lugares y en sus temporadas. Si hacen falta, se pregunta por ellos. El corazón se hace un llamado a sí mismo para rendir cuentas donde ha estado tanto tiempo sin ellos, y los llama para tener una conversación deseada con ellos. Y ahí dice, está dando el ejemplo, ¿no? De un invitado y uno que vive ahí. ¿Y cómo es esa oración? ¿Soy una invitada con Cristo o realmente convivo con Él? Y tomando en cuenta eso, haz lo suya, esta oración. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Cuando oramos, nuestras palabras deben de ser gratos al Señor. No, cuando hablamos uno con la otra, ¿hablo 1000 por hora? No, estoy contigo, saboreo el tiempo, compartimos ideas. Cuando oramos, no estoy en una carrera de caballo. No tengo que, no, disfruta. Y eso también da paz al alma. ¿Se dan cuenta? Así es que qué bueno que tenemos nuestro grupo para ensayar nuestras oraciones, porque eso agrada a Dios. Somos de casa, ¿no? Y esa es una tarea que, si quieren, pueden hacerlo. Vamos a leerlo con Silvia. ¿Estás ahí? Qué bueno. Chivis, ¿puedes leer la última del libro espiritual, de intimidad espiritual? Dice, escuchar algo. ¿Podrías leer ese párrafo? Pero quitar tu micrófono ayudaría. La página 54. No, estamos en la página 185. En la 185. Estamos leyendo la parte atrás. Ajá. Sí. 185. Donde dice escuchar algo una vez. Ya me perdí. Perdida, ya me doy cuenta. Andaba perdida. En la 185 hasta abajo, Escuchar algo una vez. Escuchar algo una vez, para la mayoría de nosotros no es suficiente reflexionar brevemente sobre algo profundo.
no deja suficiente tiempo para captar y entender completamente su significado. Esto demuestra ser muy cierto con la mente de Dios en la Escritura. La idea de meditar a veces se presta a malentendidos, de modo que permítame ilustrar su significado. ¿Qué es meditar? No es como mucha gente hace hoy en día. Lee otro. Para mí, la imagen más viva viene de una cafetera eléctrica. El agua sube por un pequeño tubo y se vacía por los pozos de café. Después de suficientes ciclos, el sabor de los granos de café se ha transferido al agua, a lo cual luego llamamos café. Así es como necesitamos hacer el ciclaje de nuestros pensamientos por medio de los pozos de la palabra de Dios hasta que empezamos a pensar como Dios. Y a eso subrayé esa ilustración al final, que hay que hacer ciclaje de nuestros pensamientos por medio de los pozos de la palabra de Dios hasta que empezamos a pensar como Dios piensa. Que salga de mi mente. Hay que conseguir testigos falsos. No, dice en Proverbios 6, no, Dios abomina eso. Y el último párrafo, ¿podrías leer, Suri? No lo tienes. Estás bienvenida a escuchar con nosotros, Suri. Lulucita. Buenas noches a todas. Remueve su mente meditando con seguridad en la palabra de Dios. Regularidad, no seguridad, regularidad. Sí. Ya ves, aún con el libro, Suri. Otra vez. Remueve su mente meditando con regularidad en la palabra de Dios. Hacer esto traeré a su mente ¿sí? Lo que es espiritual, saludable, y lo sacará de lo que es, lo sacará de lo que es dañino, incluyendo la ansiedad. Pruebe diferentes Biblias y los horarios diseñados para ayudarle a leer toda la Biblia en un lapso de 1 año. Un esquema cronológico es especialmente útil para agarrar el hilo de la palabra de Dios, tal como Él la ha revelado en la historia de la humanidad. Ayuda mucho meditar en la palabra. Yo me acuerdo una vez en mi vida, y no sé si ustedes pueden dar un testimonio de cómo te ayudó un versículo para no tener ansiedad. Tuve un problema con una amiga y era un problema muy grave en otra ciudad. Y me acuerdo que memoricé Salmo 27, versículos 13 y 14. Y fue como un bálsamo a mi corazón. Y cuando Dios quería, me la encontré en un súper y platicamos y todo se resolvió. Pero mientras piensas 1000 cosas. Y Salmo 27, 13 y 14, les animo si tú tienes ansiedad, que memorices esos versículos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso significa ahora, no en el cielo, en la tierra de los vivientes, aquí. No hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, que esté muy cerca. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Todo gira alrededor de mi relación con Él. ¿Qué está alimentando tu alma? Si la palabra nos alimenta, la oración, lo que leímos en este capítulo, va a ayudar a quitar esa ansiedad. Y no tenemos mucho tiempo, pero aunque sea para picarles el apetito, leyendo el principio del siguiente capítulo, te puede ayudar a querer leer el capítulo si no lo leíste y contestar las preguntas antes. Porque capítulo 3, lo que vamos a entrar más de lleno la semana que viene, y es tarea, homework, para hacerlo en casa,
echa toda su ansiedad sobre Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le doy esa ansiedad que a veces se apodera de mí, aunque yo no quisiera? Y por eso leímos 1 de Pedro 5, 5 al 7, porque enseña una actitud humilde de confianza en Dios. Estoy leyendo en la página 187, que pueden subrayar. Enseña esos versículos que oramos al principio, que una actitud humilde de confianza en Dios y su tiempo oportuno nos capacita para verdaderamente entregarle todas nuestras preocupaciones. No dejar que la licuadora lo muele, estoy pensando y de dónde voy a pagar eso y qué va a pasar con lo otro. Y así estoy muy, muy preocupada, ¿no? En todas las cosas, no. Así es que vamos a leer, aunque sea las primeras páginas de la capítulo 3, en la página 53, con los 5 minutos que nos quedan. Pero perdón, les hice una pregunta y no les di chance que contestaran. ¿Tú tienes un versículo que te ha ayudado a salir adelante de una preocupación que tú has tenido, como yo compartí mis versículos? Yo sí. ¿Cuál, Pati? El Salmo 91. ¿Todo el Salmo? El Salmo 91. ¿Cuáles versículos? Bueno, en especial es cuando dice, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya, caerá a un lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti nada llegará. En especial yo, en ese entonces yo no me sabía que estaba en la Biblia, no sabía ni de los salmos ni de nada. Y yo vivía en Reynosa, entonces yo viajaba de Reynosa a Veracruz. Y pues bueno, los que saben de la frontera empezó a quitar coches y bueno, había una inseguridad muy grande. Y ese día yo iba a viajar y ya tenía lleno el coche de todas las cosas que tenía que llevar y todo. Y me empezó a dar mucho miedo, mucho temor de viajar. Siempre traté de no tener nada que... Luego había noticias que te llegaban, ponían alarmas y piensa que tantas cosas. Yo no tenía nada, pero ese día me empezó a dar mucho temor y abrí la palabra y justo la abro aquí en el Salmo 91 y Dios me dio tanta paz. A otro día solo me levanté temprano y manejé porque manejaba yo sola. Entonces este Salmo para mí siempre ha sido pues de mucha paz en mi vida, de saber que a donde vaya Dios está conmigo. Porque he viajado, he estado viviendo en ciudades diferentes y bueno, hace poco me casé, pero yo viví muchos años sola y ha sido y es hasta el día de hoy un salmo que me da mucha paz y me reconforta y sé que no fue en un momento en que lo leí, sino que es para toda mi vida. Gracias, Pati. ¿Alguien más tiene un versículo que les ha ayudado en un momento difícil en su vida? Yo he la misma. Ok, Diana y Lupita, veo tu mano. Es que tengo como 4 o 5, pero los que ahorita es Filipenses 4:7, que es: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y también Isaías 26:3. ¿Por qué ese es importante para ti? ¿Cómo Dios lo ha usado? Porque pues siempre está... O sea, si estamos enfocadas en Él, pues nos mantiene en paz. Entonces, cuando no puedo dormir, cuando estoy preocupada por algo o ansiosa, lo repito y lo repito y lo repito y se me pasa. También Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y sí. Hasta tu hija lo ha memorizado contigo. Sí, porque también no podía dormir mucho tiempo, ¿no? También el de Salmos 4:8, que es: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, esos 3. ¿Cómo pueden enseñar a sus hijos esto? ¿No? Aún chiquitos como los tuyos, Judith.
Mejor que aprenden versículos y que se emocionen en compartir. Ujú. Sí. Lupita, tú tienes tu mano levantada. Sí, el versículo de la viuda pobre en Marcos 12. Bueno, son varios versículos, pero sobre todo cuando dice, pues todo dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Cuando llegué a la iglesia y recibí a Cristo y demás, yo tuve una situación muy difícil económicamente. El primer tema que dieron en una reunión de estudio fue y yo sé que Dios me estaba hablando. Y ahí en la iglesia nos hablaban mucho del diezmo, de dar dinero, y yo lo hice, y ahora pues sé que Dios responde que entre más damos, y no es por querer recibir más, sino Dios es fiel y esa vez, ahora sí que lo que tenía lo di a la iglesia y Dios ha respondido de una manera impresionante. O sea, para mí fue como Dios habló y me hizo confiar en Él, y hasta la fecha sé que no debo de tener temor de dar porque pues finalmente Él es el que nos sostiene, entonces Él nos da para dar a los demás, ¿no? Y para dar a la iglesia. Siempre Entonces, nos da lo que Él quiere que tengamos. Y si no me lo da, no quiere que lo tenga. Eso es contentamiento. Gracias, Gaby. Después Judith y ya oramos. No vamos a leer capítulo 3, pero eso les toca en casa. Y la semana que viene presencialmente en casa de Lupita a las 7 y después con las demás en Zoom. Sí, Gaby. Sí, aquí en el Salmo 15, en el versículo 4 específicamente dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En tantas situaciones que tengo a veces en mi trabajo y a veces hasta en mi vida personal, recuerdo mucho esta parte que a veces no debo de evitar circunstancias que puedan hablar mal del testimonio del Señor, porque en algunas ocasiones he pensado que las cosas deberían de funcionar diferente, pero dice la palabra que aún recibiendo el daño propio, no por eso debemos de cambiar, porque eso es fidelidad al Señor, y porque yo sé que en todo momento, es como siempre me pongo a pensar en mis papás. Si yo hago algo incorrecto, estoy dejando el mal nombre de mis papás. Y lo mismo es para con el Señor. Entonces, las actitudes que yo tenga incorrectas, pongo siempre este versículo en mi corazón para evitar que, aunque yo no vaya a tener, pues a veces lo que yo quiero, debo ser leal a la palabra. Y eso me baso, porque eso me causa a veces mucha angustia, ¿no? De saber que afuera todo está mal, y cuando platico con mucha gente que yo conozco en mi trabajo, veo cómo a veces piensan y dicen que todos creen en Dios y no es cierto, ¿verdad? Eso me causa mucha angustia porque les hablo mucho de la palabra y están como ciegos, pero yo sé que no soy yo, ¿verdad? Hay que dar la palabra, como decía el pastor John MacArthur, hay que aventar semillas donde sea y alguna caerá en buena tierra. Exactamente, gracias Gaby. Vianelli, también tú tenías tu mano levantada, Vianela, y ya lo quitaste. Ya, pensé que ya no alcanzaba. No, te voy a hacer que alcance y después terminamos con porque tú no has compartido y ella sí. No, yo 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Qué lindo. ¿Y por qué eso te ayudó en un momento difícil en tu vida? Pues yo creo que en todos, cuando hay preocupación o ansiedad. ¿En qué versículo era? Job 42:2. Job 42:2. Ajá. Ok. Siempre va a haber circunstancias que tenemos que buscar eso. Y gracias. ¿Quieres decir otra cosa, Bienel? No. Ok, gracias por compartir. Y Judith, ¿cuál versículo te ha sostenido?
Bueno, en mi caso es Mateo 6:33, donde dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo desde que empecé mi vida cristiana, aprendí que todo debe ser en cuanto a mi vida espiritual, lo que deba de pedirle a Él. Y todo lo demás, pues Él me lo va a dar. No tengo por qué preocuparme por lo material, porque sea mucho o poco, Él siempre va a estar ahí para darme lo que realmente considera Él necesario darme. Siempre mis Poder oraciones confiar en Él por eso. guiado hacia lo espiritual. Gracias, Judith. Sí, eso es lo que yo aprendí. Sí. Sandy, ¿podrías guiarnos en oración para dar gracias a Dios por esas joyas que todos han compartido y lo que leímos, ¿no? Para no tener ansiedad. Ahora vas a enfrentar y vas a querer tener ansiedad, vas a querer ponerte nerviosa porque necesitas orar. Por eso te elegí que tú oraras. Y estamos orando contigo, no estás sola. Gracias. Amado Padre y Señor nuestro, te damos las gracias por darnos la oportunidad de leer, de pensar en tu palabra, Señor. Sobre todo por recordarnos quién eres tú y quiénes somos nosotras. Que tú eres nuestro Padre que nos sostiene, que necesitamos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, nuestra tendencia, Señor. Y pues estas verdades y estos versículos que hoy se han revisado en el estudio, Señor, nos iluminan nuestra mente, nos hacen recordar, Señor, día a día y momento a momento, que necesitamos confiar en ti, que tú eres nuestro sostén, nuestro Padre amoroso que nos cuida y conduce nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que lo haces para la gloria de tu nombre, reconociendo que no es por nuestras obras, no es por ni siquiera por la fe, Señor, porque hasta la fe tú no la regalas, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.